En este máster, desde el principio, si miráis las conferencias que había, siempre nos gustaba meter de vez en cuando alguna conferencia de aspectos éticos y jurídicos. Recordaba que estuvo aquí el presidente de la Confederación de Seguros de España y de una charla de responsabilidad. Celia también nos ha dado alguna vez alguna charla en cuanto a la privacidad relacionada con la IoT. Entonces, a partir del sello internacional de calidad que nos concedieron el año pasado y que lo vais a disfrutar vosotros en vuestro título, ya estos contenidos, en vez de darlo de vez en cuando, nos han obligado a que sean todos los años, sean unos contenidos obligatorios. Por eso ya, a partir de ahora, pues vamos a poner de manera fija siempre alguna conferencia de estos temas. El objetivo, y ahora lo contarán ellos, es a todo lo que hemos visto en la conferencia anterior, todo esto del 5G, toda esa cantidad de aplicaciones y el mundo que se nos abre, claro, hay que siempre tocar con prudencia en los aspectos éticos y jurídicos, porque nos podemos meter en manos de un lío. Y de hecho, en los proyectos europeos hoy en día, cuando presentas un proyecto del Horizon 2020, siempre hay un apartado donde tienes que analizar todas estas cosas, con lo cual es una materia que, aparte de interesante, es ya casi obligatoria en el mundo de la tecnología. Entonces, bueno, pues tenéis a Sergio y a Celia que os van a dirigir este módulo, ¿vale? Bueno, hola, muy buenas. Mi nombre es Sergio de Antonio y disculpad los catarros que van a estar, cuestiones evidentes. Y bueno, probablemente esa es la única cuestión que no tengo PowerPoint, por eso tengo la tril aquí súper señor. Mi parte de media hora voy a ir muy rápido. En el módulo creo que os habíamos pasado un texto que era si tienen política los artefactos, ¿verdad? Si habéis tenido ocasión de leerlo, echarle un ojo. Veo cabezas que hacen así, ¿no? Bien, como por efectos de la grabación y demás, si os parece, voy a hacer un pop para que intervengáis y se os oiga. Tienen que llevaros el micrófono y lo habíamos pensado como una clase un poco interactiva. Voy a dar primero una pequeña chapa de resumen de lo que plantea ese artículo y la otra cuestión, y después empezamos con dudas o desarrollos más actuales, ¿de acuerdo? La intención que tenía al mostraros ese artículo o al poner ese artículo es que es un desarrollo de ciencia, tecnología y sociedad que está publicado en 1984. No sé si habíais nacido ya o no, yo sí. ¿Vale? Pero que plantearse que si los artefactos tienen política o no, que parece un poco, bueno, me dejé el móvil, pero decir que el móvil per se como un objeto tiene política, suele llevar o habitualmente lleva a extrañarse, ¿verdad? Lo que se quiere decir, y para empezar, y que creo que lo deja muy claro el autor, no es solo, es decir, que puede ser muy debatible que el artefacto en sí tenga política, y bueno, esto nos llevaría a derroteros un poco más largos de cómo se enfocan las tecnologías y cómo se ve la interacción que tiene la tecnología y el humano en la actualidad. Lo que sí se plantea el autor es una cuestión muy clara, y es, independientemente de que el artefacto en sí tenga tecnología o no, lo que sí no cabe duda es que tienen consecuencias políticas. Para ir muy rápido, por ejemplo, el caso de los puentes es un caso clásico que se sigue mencionando, es decir, un puente, ¿tiene política? ¿Tiene capacidad política un puente? No. Ahora, si pones el puente que a 2 metros de altura pasan los coches y no pasan los autobuses. Esto derivó en que a las playas de Long Island durante bastante tiempo, ¿quién podía acceder en coche a las playas de Long Island en la década de los 20 del siglo XX en Estados Unidos? No, precisamente no la gente irlandesa, los inmigrantes italianos y la población negra. Es decir, era gente blanca, protestante y de clase medio alta en adelante. Entonces, esto redundó en que en las playas de Long Island hubiera un tipo de gente determinado. Es decir, me explico, ¿verdad? Esto es, perdón, lo que Landon Winner denomina los planes técnicos como formas de orden. Es decir, es una planificación técnica que ordena el espacio social y la realidad. Un segundo ejemplo es el de la fábrica de zapatos, como a través de
la compra y de inversión de tecnología, el Sysmark-Cormick se llamaba, lo que hizo fue eludir, digamos, y esto, fijaos que también es un grandísimo ejemplo de lo que es en la actualidad, cómo a través de la compra de maquinaria y de la inversión en tecnología, lo que hizo fue reducir la calidad del trabajo de su masa obrera. Es decir, globo. ¿Vale? ¿Lo habéis leído? Como lo habéis leído, voy muy rápido, muy rápido, muy rápido. Esto significa, a ver, antes de nada, ¿esto significa que toda esta media hora va a ser catastrofista, tipo Black Mirror y demás? No, ¿de acuerdo? No estoy ahí. Lo que significa es, y lo que quiero que empecemos a trabajar, vamos, el argumento que voy a escribir aquí es en nuestra responsabilidad a la hora de analizar y tener en cuenta que los artefactos tecnológicos no funcionan en el vacío, es decir, que los podemos diseñar, pensar, desarrollar y prototipar en espacios de laboratorios, etcétera, aquí, pero en definitiva luego funcionan en la realidad. Y la realidad es mucho más compleja que cualquier laboratorio que podamos construir. Entonces, por tanto, siempre, o en la inmensa mayoría de los casos, por no decir siempre, por eso una regularidad empírica, la regularidad empírica lo que nos muestra es que esos artefactos tienen consecuencias inesperadas. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, venía a sentar esas dos bases, es decir, si tenemos en cuenta un poco que la historia se repite, y ahora voy a volver un poco más sobre esto varias veces, lo que tenemos es que la introducción de tecnologías necesariamente altera la forma que tiene la organización social previamente a la introducción de esa tecnología. Por decirlo en cristiano, y que estábamos hablando, lo que estabais hablando antes, el 5G parece que no, pero va a modificar la forma que tenemos de comunicarnos y de utilizar artefactos tecnológicos, ¿verdad? Y por poner un ejemplo del ponente anterior, si os fijáis, lo del slice networking, lo que decía es que en las redes lo que tendremos son distintas capas de acceso, ¿no? Es lo que acaba de decir, se tendrán distintas capas de acceso con distintas velocidades de acceso, ¿no? O sea, lo acaba de decir. Bien, de ahí a que la neutralidad de la red se acabe y que la velocidad de conexión se convierta en algo que depende del nivel de ingresos que se tenga, hay un paso. Hay un paso bastante claro, me imagino, ¿no? Es decir, si se me está ocurriendo a mí, yo creo que a la gente que trabaja en 5G ya se le habrá ocurrido. Entonces, mientras que ahora lo que tenemos es un tipo de acceso, está bien, fibra de 100 megas, 300 megas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todos los que tenemos Filmin, por ponerlo, o Netflix, o jugamos, tenemos el mismo acceso, es decir, hay una neutralidad dentro de la red. Ahora, si lo que tenemos es un network slicing en donde se puede acceder en función de determinado conjunto de parámetros, está bien, podemos pensarnos que esto evidentemente va a ser, digámoslo así, un acceso para todos y que va a mejorar las latencias, etcétera, etcétera. Sin embargo, si echamos un poco atrás la historia, cómo viene evolucionando el uso de Internet y el desarrollo de Internet en las últimas 2 décadas sobre todo, creo que no es muy paranoico o conspiranoico decir que se acaba la neutralidad de la red. ¿Y eso tendrá consecuencias políticas? Efectivamente. A ver, políticas no quiero decir en el sentido de Podemos, de que a quién votar o de que vamos a cambiar un régimen político, sino políticas en el sentido de cómo va a modificar el conjunto de prácticas sociales y el conjunto de cuestiones a las cuales vamos a acceder como personas. ¿Me explico, no? Bien. Entonces, perdón, dentro de esto, otra de las cuestiones importantes, y me voy a dar un poco de vida, otra de las cuestiones importantes con esto que plantea el artículo es lo que Langdon Winner llama las tecnologías inherentemente políticas, por llevarlo de nuevo. Evidentemente, una central nuclear, un barco, no son sitios que pensemos que es adecuado llevarlo como una asamblea comunitaria, ¿verdad? Es decir,
Yo siempre hago el chiste de, ¿os imagináis una central nuclear donde se haga una asamblea, rollo, cuando una asamblea tipo anarquista, y se decida, ¿qué hacemos? ¿Le damos al núcleo o no le damos al núcleo? O sea, no son cosas que se puedan decidir en asambleas. ¿A qué no? Y además, se trata de tipos de tecnologías cuyas instalaciones sí que modifican el conjunto de relaciones sociales y modifican la diversidad social que hay alrededor. Traducido, ¿dónde se ponen las centrales nucleares? En sitios alejados, ¿verdad? Cerca de un río y habitualmente pobres. No vas a poner una central nuclear al lado de La Moraleja. No la quieren. ¿Por qué? Porque además cuando se están cerrando las centrales nucleares, ¿qué sucede con esa gente? Son los primeros que dicen que no se cierren, porque traen prosperidad. ¿Verdad? Es decir, y además a esos pueblos, habitualmente pobres, agrícolas, cercanos a un río, cuando llega una central nuclear, llega gente con un alto poder adquisitivo, por lo cual mejora la economía del pueblo. Con el ferrocarril pasó lo mismo en el siglo XVIII. Entonces, el argumento un poco que quiero poner encima de la mesa es que habitualmente se piensa en las tecnologías como el blueprint que se diseña y dice se tiene que tener en cuenta determinados aspectos del diseño, etcétera, etcétera, pero no se tienen en cuenta otro determinado conjunto de efectos que sabemos que tienen las tecnologías. Yo me estoy centrando en estos que son los, digamos así, malos. Evidentemente también hay todo un conjunto de efectos que podemos considerar buenos. Lo que pasa es que éticamente lo bueno y lo malo, ahora lo vamos a ver al final si me da tiempo, sabemos todas y todos que es muy cuestionable. Es decir, es muy cuestionable en el sentido que hay que ponerse de acuerdo en qué es bueno y qué es malo para empezar a hablar. ¿Vale? Entonces, en este sentido, lo que contrapone, por ejemplo, a todo este tipo de cuestiones es la energía solar, que en la medida en que la podemos tener en los techos de las casas, en los techos de los edificios, es un armazón, un conjunto tecnológico que sí que permite determinada descentralización en la producción y ejecución y utilización de ese dispositivo. Me explico, ¿no? Hasta acá que veo así caras. ¿Puedo avanzar más rápido? ¿Os importa? Bien, gracias. Entonces, todo esto en qué... Perdonad. ¿Todo esto para qué viene o a qué lo traigo a colación? Lo traigo a colación porque muchas veces se habla que desde el diseño se deben introducir todas estas cuestiones. Efectivamente. Es decir, efectivamente es recomendable que se atiendan a los contextos dentro de los cuales se van a introducir determinado tipo de tecnologías si queremos analizar, por un lado, ver qué consecuencias tendrán y ver qué tipos de usos se fomentarán o no. Es decir, a lo que quiero apuntar es, un artefacto puede ser, y me voy a volver a meter con el 5G ahora, ¿vale? Parezco mi globo C. Un artefacto puede ser súper eficiente, ofrecer muchísimos más servicios, me da igual el 5G, los coches autónomos, etcétera, etcétera, nos lo podemos plantear desde el punto de vista de la eficiencia dentro del laboratorio. Sin embargo, cuando después sale a la calle, existen ejemplos de que evidentemente los coches de Tesla chocan cuando no deberían chocar, ¿verdad? Pero el hecho es que chocan. El hecho es que las redes o las cuestiones de eficiencia del 5G, como hubo la pregunta aquí, se maneja o no se maneja un criterio de eficiencia por amplitud de servicios. Mientras que por otro lado esa amplitud de servicios consume una cantidad de energías que sabemos que el planeta no se puede permitir, ¿verdad? O sea, yo os lo comento, que estaba aquí escuchando, bueno, el hombre que parece que escuchaba a otro, ¿no? Pero tenía aquí apuntado lo del futuro, porque yo seguro que os hablan del futuro, ¿no? El futuro que se abren las puertas, efectivamente, tasa de paro cero, ojalá, ¿no? O saberos de eso a lo mejor, pero tasa de paro cero, el futuro más brillante. También hay otra cuestión, dentro de 10 años, si seguimos así, no sé si lo sabéis, se acaba el cacao.
Si seguimos consumiendo la energía y quemando todos los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, dentro de 10 años, en el planeta va a haber muy pocos sitios donde el cacao crezca naturalmente. Entonces lo que vamos a comer, lo que vamos a saborear es el perfume del cacao. Se acabó el cacao. ¿No sabíais esto? No, ¿verdad? Impresiona. Entonces, claro, me gustaría en el pequeño punto que se ve y demás, llamar la atención y poner sobre esta cuestión. En torno a que el segundo aspecto, que aquí no os pasé porque era, bueno, no me acuerdo si os lo pasé, os pasé una noticia, porque es un desarrollo muy largo, y es una crítica, es para encontrar y terminar en la parte ética, es una crítica a una forma de relacionarse con la tecnología o con la técnica que predomina en la actualidad, y no solo por parte de gente de ingeniería, sino que es general. ¿De acuerdo? Y es esta creencia, y porque es una creencia, en que la tecnología y los aparatos técnicos lo solucionan todo. ¿Verdad? Es decir, ¿qué nos va a salvar? La tecnología. Y con tecnología lo que digo, o sea, la tecnología incluye la ciencia. ¿Qué nos va a salvar? La ciencia. ¿Qué nos va a salvar? Ya descubriremos algo. Esta fe, ¿verdad? Esto es viene de un desarrollo de los años 40 de la arquitectura. ¿Os lo cuento? A ver cuánto tiempo tengo. Vale, me queda más o menos. Viene de los años... el concepto de solucionismo viene de los años 40 de la arquitectura. Y la definición un poco que se maneja es la siguiente, es buscar una solución a un problema que no está enteramente definido. ¿Me explico? O sea, bueno, esto lo saco de un libro de Eugeni Morozov que se llama La locura del solucionismo tecnológico. En inglés se llama If you want to save the world, click here. ¿No? O sea, es decir, todo se soluciona con un clic. ¿Y a qué se muestra? A la fruición o a la velocidad que tenemos en encontrar soluciones. ¿Me explico? Surge un problema, ya estoy pensando en la solución. Y la cuestión importante de esto es, oye, ha surgido un problema, nos hemos sentado a fijarnos qué forma tiene el problema, cómo es, cuáles son las consecuencias. ¿Me explico, no? No estoy haciendo el argumento de ciencias sociales, de ser crítico, etcétera, etcétera. No. Lo que estoy diciendo es, antes de correr a buscar una solución, ¿nos hemos preocupado de definir adecuadamente el problema? Porque si no tenemos definido adecuadamente el problema, las soluciones que vamos a encontrar siempre van a ser parciales, ¿verdad? ¿O no? Muy bien. Y eso es una forma que está muy bien cuando funcionas. Funciona muy bien cuando no nos involucra o no nos interpela como personas, o como grupo, o como especie, digámoslo así. Ahora, cuando estamos trabajando con tecnologías o tratando con tecnologías que sí modifican la organización social en la cual vivimos, esa lógica es un poco, si me disculpáis, suicida, ¿no? Primero no tenemos muy bien definido el problema, no pasa nada, buscamos una solución y ya vamos ajustando, ¿no? Entonces, claro, es que en el ya vamos ajustando igual va muriendo gente. Igual vamos cambiando prácticas sociales que ya no podemos retrotraernos. Un ejemplo de esto, ¿habéis visto el informe que se ha sacado de Facebook donde admite que Instagram es decir, se sabe que Instagram perjudica a la imagen social de las mujeres porque les plantea modelos que no pueden cumplir, ¿verdad? Y que fomenta la agresividad. Eso lo hemos leído todas y todos, ¿no? Claro, a ver, por abusar y poner el ejemplo, ¿no hubiera sido mejor testear eso y pararlo? En lugar de ir prototipando en distintas fases, porque claro, eso tiene consecuencias sociales y modifica la organización. No nos cabe ninguna duda, no creo que tengamos ninguna duda de que Instagram ha modificado la percepción que las personas tienen de muchas cosas. ¿O no? Entonces, de lo que se trata un poco, o de lo que
Ponía aquí es justamente esto y llamar la atención sobre una cosa. Yo no es de venir y decir tecnología mala, volvamos a las cavernas, no estoy ahí. ¿De acuerdo? O sea, absolutamente no. De hecho, soy profe de esta casa. Sino en parar un poco y yo creo que esto lo sabréis vosotros, y que es una cuestión más de la gente de mi generación, sino parar un poco parar un poco la búsqueda permanente de soluciones pensando que siempre se podrán ajustar, porque en esos ajustes suceden cosas que probablemente no se puedan volver a repetir. Sobre todo estoy pensando con la aplicación de tecnologías que tienen consecuencias para nosotras y nosotros. ¿Me explico? Por eso os estoy hablando del algoritmo de Instagram, podríamos hablar de cómo Twitter aceptó que amplifica los discursos del odio, que su algoritmo amplifica los discursos del odio y no sabe por qué. No sé si habéis leído también ese paper de Twitter. Entonces, evidentemente, esto tiene consecuencias. Si Twitter saca un paper, diciendo que amplifica los discursos de odio y no sabe por qué, y los que hacemos investigación en redes sociales nos damos cuenta de que los discursos del odio a lo largo de la última década en Twitter se han amplificado brutalmente, esto tiene consecuencias. Entonces, ese es el tipo de cosas en las cuales, claro, en ese sentido es en el cual se afirma o afirma Landon Winner y lo establece, que las tecnologías tienen política. ¿Vale? Otra cuestión así del solucionismo y de las cosas que imagino que se hablan aquí y que creo que estaréis súper de acuerdo conmigo. Cuando se habla de la realidad virtual y del 5G, no sé si han hablado de Meta o de los sistemas que se podrán realizar con las gafas, etcétera, la gente que ha leído ciencia ficción, si os gusta la ciencia ficción, ¿os parece nuevo algo de todo eso? Porque no lo es. ¿Y esto qué significa? ¿O qué quiero decir con esto? La búsqueda permanente de soluciones, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a mirar el pasado para imaginar el futuro, es decir, a no pensar nada nuevo. Porque lo que pensamos es lo imaginado previamente. A ver, las gafas de realidad virtual no son ninguna novedad, ya están en ciencia ficción. Evidentemente, el meta de Facebook es claramente Snow Crash. Podemos seguir y seguir y seguir tirando de imaginario y vamos a ver que siempre hay algo de ciencia ficción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la relación o la aplicación o la imaginación que se tiene a la hora de pensar y desarrollar estos artefactos han sido desarraigadas de sus contextos sociales de producción. ¿Me explico? Ya no pensamos los artefactos de acuerdo a sus contextos concretos y las consecuencias que pueden tener y cómo se pueden insertar dentro de contextos concretos de acción, sino que pensamos los aparatos en el vacío y que ya después se meterán, ¿verdad? Como si fueran neutrales. Entonces, lo que quería llamar en el ratito, que creo que me queda nada ya, ¿no? Lo que quería llamar un poco la atención y poner así, y no, o sea, hacer una cuestión de name dropping, o sea, de tirar conceptos y conceptos y conceptos, es justamente plantear que no se puede, o hasta ahora yo no conozco, lo voy a poner de esta manera, acotar de manera eficiente una realidad amplia. Entre otras cosas porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué significa realidad. Entonces, si para diseñar un aparato supuestamente neutral cuando se insertan sus conceptos necesitamos lo que siempre se dice, ¿no? Una toma de requisitos, una cuestión de las variables, y ya se sabe de antemano que no podemos acotar todas las variables, el aparato nunca será neutral. Siempre tendrá una carga. Y esa carga, a ver, sin ir mucho más lejos, y yo lo pensé así para ponernos, y ese tipo de cargas, si queremos más o menos cambiar un poco determinadas cosas que ya sabemos que van a suceder, tendremos que introducir este tipo de análisis y estas cargas dentro de los análisis que hagamos y de cómo diseñemos nuestros artefactos. ¿Verdad? Es decir, dentro de esto, ¿me queda algo de tiempo o ya me pasé? 50. Me quedan 4 minutos.
Sí, Sony 16. Entonces, para terminar, y la parte ética, en 4 minutos. Dos cosas respecto de la parte ética. ¿Cómo se entiende todo esto? A ver, ¿cómo se entiende? ¿Qué tipos de enfoques? Evidentemente, dentro de la ética hay una variedad amplísima de enfoques. ¿De acuerdo? Tenemos el enfoque, el enfoque utilitarista. No sé si lo sabéis. ¿Habéis visto ética? Sí, vale. Ah, perdón. Bien, entonces, como ya habéis visto ética, ya sabréis que los distintos enfoques, el utilitarista que maximiza el bien común, el deontológico, el de la ética de la virtud. ¿Qué sucede con todo esto? ¿Hay un enfoque que sea mejor que el otro de manera universal? No. El enfoque utilitarista nos servirá para determinadas cuestiones, el enfoque deontológico tiene su utilidad, pero tiene sus limitaciones, el enfoque de la virtud o el de decision making, es decir, todo tiene sus diferencias. ¿Cuál es el verdadero problema que nos enfrentamos aquí con los aspectos éticos? Que mientras la tecnología o las tecnologías tienen una vocación universal, las personas no somos universales. Y termino poniéndoos un ejemplo con esto que es con los coches autónomos y es muy clásico, ¿verdad? El típico dilema que se plantea de que vamos con un Tesla y hay un niño y están cruzando por la calle un niño y un anciano. ¿A quién atropella el coche? Tiene que atropellar a alguien. Claro, primero y principal, cuestión un poco ridícula. En la vida real este problema nunca lo tenemos. Yo no conozco una sola persona que conduzca, yo conducía, que en el momento de ir conduciendo diga, ay, voy a atropellar y hay un niño y una persona mayor. No, voy a hacer esto porque simplemente reaccionáis, ¿verdad? Primera contradicción que hay respecto de los dilemas éticos. La mayoría se resuelven diciendo, uno, eso así, los humanos no pensamos así. O sea, no pensamos, no actuamos así, uno. Dos, yo no quiero vivir en un mundo de que tenga que plantearme eso. Pero, pregunta, porfa, a ver si se ve. Hay que matar a alguien, al niño o a la persona mayor. Hay que elegir. ¿Quién mata al niño? Levantad la mano. Si alguien quiere hablar. ¿Nadie? ¿Todo el mundo mata a la persona mayor? Levantad la mano, ¿quién mata a la persona mayor? Haceros cargo de la decisión. Bien. Todo Guay. el mundo. Sin embargo, si estuviéramos en Asia, esto sería diferente. Porque en España somos población envejecida. Necesitamos cuidar de los niños, que entre otras cosas esperamos que nos paguen la jubilación, ¿verdad? Pero tenemos una visión dentro del mundo occidental de los niños, la infancia, etcétera, 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 etcétera. Si nos vamos a países como la India, o China, o Bangladesh, o, por ejemplo, el mejor ejemplo que hay, Camboya, que no existe personas mayores porque Pol Pot mató a 1/3 de la población, entonces si vais a Camboya, toda la población es joven porque las viejas las mataron todos los comunistas. La respuesta sería completamente diferente porque hay una visión completamente diferente. A la gente mayor se la respeta y se la venera porque es fuente de sabiduría y los niños, la infancia, es reemplazable. La ética no funciona. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Porque una de las cuestiones es, genial, entonces hacemos un coche con ética europea y un coche con ética asiática, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo me subo a un coche en Camboya y el coche tiene que decidir, me va a cargar a mí que yo haya matado a un niño, con el consiguiente conflicto. ¿Verdad? Tú no estamos conduciendo, ¿por qué te cargas con ese peso? Porque vas tú al volante. Pero entonces el coche no es autónomo. Porque es la discusión, digo, si el coche es autónomo no tiene volante, se conduce solo. Como si fueras un tren. Pero tú crees que no. Tú vas en un tren y vas en un bus. Si el bus atropella a alguien, te haces tú cargo de la persona que ha atropellado el autobusero. No. El coche autónomo es igual que un tren.
Claro. Se llega a la jugabilidad de podría haber hecho. La diferencia es que estás Un comparando... coche autónomo es un tren que no tiene conductor, porque lo hace una máquina. No. Y en China, por ejemplo, no recoge el conductor. Si no recoge el conductor, no lo hubiera pillado. Haber ido en bici. Perdón, hay una diferencia un poco que tanto el tren como el colectivo, el autobús, primero, dos cosas. Primero, imaginémonos que no los maneja nadie. Primero, la cuestión es, los manejan otras personas. Segundo, son transportes, digamos así, públicos que no son de tu propiedad. Mientras que lo que estamos hablando del coche autónomo, se asume que el coche autónomo, la persona que lo conduce es la propietaria del vehículo. Pero entonces no es un coche autónomo. Porque yo creo que si tú me dices un coche autónomo, estamos hablando de un taxi. No. Se conduce solo, es decir, algo lo conduce. Tú no estás conduciéndolo, es un coche sin volante. Pero que tiene que ver que el coche sea mío del vecino o que sea una cosa pública. Igual que tú eres como tú. O sea, la propiedad es tuya. La propiedad mía. Y la propiedad es tuya. Le discuto con la del perro, pero las cosas no me la pongo. Lo que quería plantear es lo siguiente. Independientemente, tú puedes decir por qué te vas a asumir que es un problema, pero fíjate que tú lo ves de esa manera, ¿no? A ver, y no me parece inadecuado. Sin embargo, ha generado discusión porque el resto sí que nos veríamos compelidos a. ¿Me explico, no? Entonces se trata de crear un mundo donde no reduzcamos las opciones, sino que cada vez las intentemos ampliar, donde todo el mundo tenga cabida. Entonces, fijaros a qué cuestiones, y ya termino con esto, no solo esto, sino las dos opciones que hay, que son un poco binarias, es si yo voy a Camboya, ¿no? Tengo que asumir que si me subo a un vehículo y se plantea esta situación, va a matar al niño o a la niña. Yo luego podré decidir si me quiero subir o no al coche o me pillo un tuk-tuk, lo que sea. Me explico, ¿no? Lo mismo pasará aquí. Pero ¿qué sucedería si tomamos la decisión y decimos, no, hombre, cada uno que cuando se suba a su coche que se cargue la ética personal dentro del coche? ¿Os imagináis? Voy a Camboya, se aplica mi ética, mato a la persona mayor, el lío que se genera. ¿Cómo le explicas a la gente de Camboya que el coche tiene tu ética y que de acuerdo a tu ética tú eras responsable? ¿Se entiende, no? Entonces, claro, son problemas que luego, y esto es un gran desafío que hay, estos dilemas que se plantean sobre el papel hay que mirarlos y es una de las grandes dificultades, hay que cambiar el enfoque para empezar a mirar este conjunto de aspectos más apegados a las cuestiones que nos pasan, que, por el comentario que dijo el compañero y se ve, son mucho más amplias y ricas de lo que se nos plantea habitualmente, como si fuera un dilema binario de solución. ¿Se entiende, no? Entonces, bueno, ya me extendería más, pero no me extiendo más de esto. Cualquier cosa que duda que tengáis, haberlo hecho, he intentado hacerlo más dinámico y demás, cualquier cosa, duda que tengáis o requisito o set de bibliografía y tal, por favor, escribidme y encantado os la paso, ¿vale? Ya. Muchas gracias.